Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más. Muy buenas tardes, que Dios les bendiga, buenos días o buenas noches cuando usted vaya a ver este video. Quien les habla, el pastor Juan Romero, y sencillamente el Ministerio de Dios Eterno, pero sencillamente queremos dar un pequeño aporte a toda esta cuestión del aborto. Y lo que vamos a ahora enseñar está extraído de las conferencias del ministerio, como son las llamadas intensas del alma, o los cursos que se abren ahora en diciembre, que es el alma y el cáncer, el alma y el ACV. ¿Y por qué queremos hablar de esto del aborto? Justamente porque hay alguna por ahí confusión o algo literal, puede ser una confusión, pero también algo literal, depende quién lo maneje estos conceptos, que cuando hay una concepción de un bebé hay células nada más. De hecho, cuando el espermatozoide se junta con el óvulo, hace la célula madre, el cigoto. ¿Cuál es la idea de entender esto? Algunos dicen que hay vida, y por supuesto que hay vida, y obviamente los que están a favor del aborto dicen que son solamente células. Pero hay algo mucho más atrás de todo esto. Hay un alma. Hay algo que tenemos que ver, que cuando en el Jeremías, en el capítulo 1, verso 5 del profeta Jeremías, dices: antes que te conociese, antes que estuvieras en el seno materno, antes que estuvieras en el vientre, yo te formé. Entonces vamos a ampliar esta información en cuanto al alma, porque esto es muy importante, porque el aborto físico en sí es grave, gravísimo, va en contra de la naturaleza de Dios, que es la vida, pero también si vamos un poquito más allá tenemos que hablar del alma. Y el alma, según algunas religiones, sobre todo algunas religiones con una línea budista, enseñan que el alma entra al vientre materno a los 40 días de la concepción de un bebé, 40 a 48 días. Pero otras religiones u otros conceptos sobre esto enseñan que en el momento de la concepción ahí hay vida ya, porque el alma entra. Y si vamos un poquito también a otras ideas que andan dando vuelta por ahí de la nueva era, es que cuando el bebé nace, cuando sale físicamente y cuando el bebé hace un suspiro o llora, ahí es donde entra el alma. Quiere decir esto que hay varios pensamientos o varias definiciones de esto, pero Dios es claro en la Biblia. Tengo algunos pasajes para que usted lo busque, como Salmo 139, capítulo 13, donde David dice: mi embrión vieron tus ojos. Lucas capítulo 1, verso 32 al 42, en el vientre de Elizabeth y en el vientre de María, cuando saltó, movido por el espíritu de los bebés, tanto el de Juan como el del Mesías. Santiago 2:26 y Jeremías 1:5, y hay muchos más. Pero quiero ir un poco más allá, porque esto habla, si hablamos y entendemos esta situación desde el punto de vista de Dios, Dios dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya estaba destinado su único hijo para que nos redimiera. Entonces estamos hablando de un Dios que es proactivo, pero también que es previsor. Cuando Dios es previsor, toda la creación de Dios ya está antes que viniéramos a este planeta. Dios primero hizo el huerto y después puso a Adán y Eva. No dijo: a ver, Adán y Eva, ¿a dónde los pongo? Sino que hizo el huerto y después puso a Adán y Eva. Por lo tanto, el alma, 6 meses antes, repito, 6 meses antes de que haya una concepción de un bebé, ya está destinada con la información conceptual, con aquello que viene a ser esa alma dentro de ese cuerpo que van a ser. Ya Dios la destinó. Antes que te conociese te formé, antes que te formara te conocí, como usted quiera verlo. Pero Dios es un Dios que prepara todas las cosas antes. Por lo tanto, más allá de que se mata el cuerpo físico, repito, que es gravísimo, hay una estructura en contra de la vida de Dios, de la naturaleza de Dios, porque se ataca el alma. Es decir, que si el alma está preparada 6 meses antes, 6 meses antes para venir a un cuerpo, o en el momento de la concepción entre el alma, como quiera usted entenderlo, pero hay vida, y sufre una contrapuesta. Alguien va a decir: pero yo no mato el alma de bebé, pero sí va en contra de lo que Dios ya ha destinado para ese cuerpo con esa alma. Por lo tanto, la persona que cree que no hay células nada más, está atacando al alma. Y cuando uno ataca al alma, está atacando la parte abstracta, lo que no se ve.
pero que existe, lo que tiene vida, pero que existe. Y si yo lo profundizo un poquito más, el alma tiene 5 niveles de comprensión y de percepción, o hay 5 niveles de conciencia. El primero es Nefesh, el segundo es el Ruach, y después hay 3 más. Pero entender esto es importante, porque en el Ruach, en esa parte, en ese segundo nivel del alma o nivel de conciencia, es lo que se cauteriza cuando hay un aborto. Se cauteriza la parte almática, el segundo nivel, la segunda nivel de conciencia. Y ese segundo nivel de conciencia, el del Ruach, provee al ser humano, a través del alma, lo que es el temor y el amor a Dios. Quiere decir que cuando alguien tiene en su cabeza que, bueno, no hay problema, hay unas células nada más, y no entiende que hay vida, y mucho más si no entiende que hay un alma, ahí se ha cauterizado ese segundo nivel de conciencia. Y ese segundo nivel de conciencia, que es el Ruach, se cauteriza la parte de temor a Dios. Entonces no hay temor a Dios. Y la parte de amor a Dios, no hay amor a Dios. Y si no hay amor a Dios, no hay amor al prójimo. Pero fíjese qué interesante, ese nivel de conciencia, ese segundo nivel del alma, se crea o está hecho ahí para que el ser humano tenga temor a Dios. Y sabe cómo eso comienza a crecer en la persona con la contemplación y la oración. Cuando una persona contempla la creación de Dios, va a tener temor a Dios. Cuando una persona medita en la creación de Dios, porque la contemplación, lo que Dios ha hecho, si lo contempla de una manera con amor y temor a Dios, jamás estaría a favor del aborto. Pero ¿qué pasa? Pablo habla de una cauterización de la conciencia, lo que no nos explicaron, ¿qué se cauteriza? Bueno, en este caso, con el tema del aborto, se cauteriza el segundo nivel. Entonces, claro, una persona que no ora, que no contempla, que no entiende, que no mira la creación de Dios, por supuesto, al estar cauterizada esa parte de la conciencia o ese nivel del alma, no puede entender que cuando están a favor del aborto se ataca el alma y se ataca la creación de Dios, que esa parte de creación de Dios es el alma, fuertísimo, porque es la chispa divina que nos une a Dios. Y si avanzamos un poquito más para poder entender esto, aparte de todo esto que le dije, hay una cuestión que cuando se crea la ley del aborto en algún país, se establece como legal el aborto legalizado, lo que sucede es que la mente, que necesita una estructura para apoyarse, y esa estructura es una idea, bueno, la persona tiene una estructura, una idea, un patrón para apoyarse, entonces la mente empieza a tener pensamientos distintos. ¿Y qué pasa? Cuando en este caso se establece la despenalización del aborto, lo que crea la mente de una persona que no entiende esto es una estructura. Bueno, entonces esa estructura es consciente. Dice, bueno, gracias a Dios, a alguno, mira, gracias a Dios, dice, nena, si te quedas embarazada, no hay problema, se puede abortar. El problema es que estos patrones de conducta crean una estructura en la mente, una idea, una información para apoyar una acción. Pero después esa acción es inconsciente. Entonces, todas estas cuestiones que atentan contra la naturaleza de Dios crea una estructura de información basada en una idea, en un concepto de vida, entonces hay conciencia. Pero cuando se va a hacer efectivo la acción de eso, ya es inconsciente. ¿Por qué inconsciente? Porque la persona, al crear una idea en base a la muerte o en base en contra de la vida, tiene una inconsciencia de información de Dios. Es decir, no hay un conocimiento, no hay una conciencia. ¿Qué se cauterizó? Esa parte del alma que expliqué recién. Y si terminamos enseñando esto, que lo vamos a explicar también bien en las conferencias de aborto emocional que estamos dando y en las conferencias que vamos a dar, las llamadas intensas del alma, si vamos un poquito más allá, ¿qué pasa? Se produce un aborto emocional. ¿Cuál es el aborto emocional? Los hijos que vienen y no lo desea la persona, y nunca lo buscó y nunca lo desea, pero hay una promiscuidad en cuanto a eso, o sea, no hay valores humanos en cuanto a eso, entonces, bueno, mantiene relaciones como si fuera un acto, no sé,
de comer, y no es así porque es tanto lo que es la parte reproductiva del ser humano como también la boca funciona con la parte externa. Nos comunicamos con los otros seres humanos por la parte externa, por el aparato reproductor sexual del varón y de la mujer, y también por la boca. Entonces eso hace que cauterice esa parte. Entendiendo esto, podemos saber que cuando alguien dice tiene una información, y como el cerebro funciona por asimilación, lo que hace, bueno, se quedó embarazada y ¿cuál es la idea? Abortemos. Total, está ya, nadie me va a llevar preso, no lo puedo hacer legalmente. Bueno, ahí empieza el aborto emocional, antes de concebir. Quiero repetirlo a ver si me expliqué. Cuando hay una situación de que me apoya una ley para abortar, empieza a asimilar el cerebro un aborto emocional. Es decir, ya aborté antes de tener. ¿Cómo? Y emocionalmente. Esa emoción lo que hace es que mis actos conscientes sean inconscientes y use el sexo para traer hijos no deseados. Porque el que ya piensa, bueno, si me quedo embarazada o si te quedas embarazada, lo abortamos, es porque son hijos no deseados. Esto conlleva a una estructura muy, pero muy fuerte, que después a la persona en la vida le empiezan a pasar diferentes situaciones y cree que no tiene conexión con la muerte. Y sí la tiene. Cuando provocamos un aborto inconscientemente, conscientemente, es más, cuando provocamos un aborto emocional, si no hay un arrepentimiento, si no hay un entendimiento, empieza a haber en ese linaje una línea de muerte inexplicable, pero que tiene explicación en el alma. Que Dios les bendiga desde el Ministerio Apostólico y Académico Dios Externo de Dorrego 120. Ahí estamos con diferentes conferencias y diferentes reuniones. Bendiciones. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana. De que sale el sol en mi ventana.